Ok, muy buenos días. Vamos a empezar la clase sobre el manejo de enfermedad cerebrovascular que corresponde al curso de terapéutica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo tanto del infarto cerebral como la hemorragia intracerebral, que ya lo hemos visto y lo hemos repasado cuando hemos llevado el curso de neurología, y los que no, vamos a ver qué es lo que tienen que enfocarse. Recuerden ustedes que la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular y específicamente del infarto cerebral y de la hemorragia cerebral está en base a conocer cómo es la curva de autorregulación cerebral y conocer cómo es la fisiopatología o la fisiología del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Si hablamos específicamente del infarto cerebral, una vez que se produce la oclusión, una vez que se produce la oclusión o la disminución del flujo sanguíneo en una arteria específica, se va a producir una zona o una área de necrosis que se conoce como el corio núcleo isquémico, y alrededor de esta la zona de penumbra. En las fases iniciales, en los primeros minutos de producido un infarto cerebral, es más el compromiso en la zona de penumbra que el volumen del compromiso de la zona de corio núcleo isquémico. Pero si ustedes se dan cuenta en la línea de las X donde están reflejados los minutos o el tiempo, mientras más tiempo transcurre desde producida la oclusión o el daño vascular, hay mayor probabilidad a mayor tiempo que la zona de corio núcleo isquémico se incremente y por lo tanto el tejido necrótico sea mayor. Entonces la zona de penumbra va a ser cada vez menor. En pocas palabras, en las fases iniciales tengo mayor cantidad de zona de penumbra y menor cantidad o menor volumen de zona de corio núcleo isquémico. Conforme pasa el tiempo, esta zona de corio núcleo isquémico empieza a crecer a expensas de la zona de penumbra. Es así que recuerden ustedes que todas las terapias de rescate vascular están dirigidas específicamente a salvar la zona de penumbra. ¿Cómo hacemos el diagnóstico inicial de una lesión isquémica? El diagnóstico inicial parte primero del cuadro clínico. Los cuadros vasculares característicamente tienen una forma de inicio brusco, agudo y un curso estacionario. Existen situaciones que escapan de esta regla, pero digamos que esa es la forma de presentación habitual. El cuadro clínico nos puede orientar a una enfermedad cerebrovascular, un paciente que inicia un cuadro súbito agudo de dificultad para caminar, tiene una debilidad generalmente del mismo lado, miembro superior, miembro inferior, no puede articular bien palabra o no puede hablar, o cuando se le habla no se le entiende y tiene una asimetría o una asimetría de la cara o una caída de un lado de la comisura labial. Entonces, ese cuadro clínico no les puede decir a ustedes si es un infarto o es una hemorragia, porque independientemente de cómo se relacione cada una de estas, un infarto grande extenso puede causar una hipertensión endocraniana y dar cefalea, náuseas, vómitos, o una hemorragia pequeña que no causa mayor volumen y mayor desplazamiento en línea media, el paciente puede estar tranquilo sin hipertensión endocraniana. Entonces, el cuadro clínico no nos va a decir si corresponde a un infarto o es una hemorragia. Podría orientar, sí, pero ninguno de los estudios que se han hecho en base a valorar algunas características del cuadro clínico ha demostrado que sea lo suficientemente predictor o lo suficientemente importante como para decir si el paciente tiene hipertensión endocraniana, de todas maneras es hemorragia, ¿no? El cuadro clínico me sirve para diferenciar o para decir esto es un cuadro vascular. Lo que me toca, o lo que tocaría en lo siguiente en cuanto al manejo y en la actuación diagnóstica, es pedir exámenes, neuroimágenes, para determinar si esto corresponde a un infarto o corresponde a una hemorragia. Lo que se encuentra a disposición de todas las emergencias es una tomografía cerebral, sin contraste, ¿no? Y el objetivo de la tomografía cerebral, ustedes le toman a un paciente en la fase aguda, me refiero en los pocos minutos o horas de producida la lesión, tiene el objetivo de visualizar si existe sangre en el cerebro, porque en las primeras fases, en las primeras horas, en los primeros minutos, la tomografía tiene una alta sensibilidad por encima del 90-95% para detectar la sangre, más no la lesión isquémica. Entonces, no se olviden que si hacemos una tomografía en un paciente en la fase aguda, voy a tener mayor probabilidad de encontrar la sangre y puedo decir, este paciente tiene una hemorragia intracerebral.
Pero si la tomografía es negativa y el paciente tiene un cuadro clínico de un déficit motor con un cuadro vascular y no se ve nada en la tomografía como podemos ver en esta imagen, no significa que el paciente no tenga una lesión isquémica. Ojo, lo que pasa es que la tomografía no tiene la sensibilidad suficiente, sobre todo en las primeras horas, para detectar lesiones isquémicas. Entonces, ante un paciente con sospecha clínica y de una enfermedad cerebrovascular y una tomografía que no muestra sangrado, eso se cataloga como un infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, en el contexto del infarto cerebral, si nosotros queremos evaluar en la fase aguda si corresponde a una lesión isquémica o no, el protocolo de elección es la resonancia magnética cerebral con protocolo de difusión. En el protocolo de difusión, desde los primeros minutos, dependiendo de la sensibilidad del resonador, ustedes pueden detectar la lesión isquémica y la difusión es positiva más o menos desde los 30 minutos, poco más, poco menos, dependiendo del resonador que utilicen, hasta los 30 días. Se le adiciona una angiotomografía a una angioresonancia porque ustedes van a ver que en la fase aguda es importante ver cuál es la oclusión o la localización del vaso que está produciendo la lesión isquémica. ¿Es un vaso grande? ¿Es un vaso pequeño? La sensibilidad de la tomografía en las primeras 3 horas va del 50 a 70%. De la difusión, 95%. Por eso que es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas. Si miramos estas imágenes que tenemos acá en el lado derecho, ustedes pueden apreciar. Esta primera columna que muestra acá el cursor, muestra las lesiones, las imágenes por tomografía cerebral. Tomografía cerebral simple sin contraste, la que ustedes ven acá. La segunda columna muestra resonancia. Segunda y tercera columna son imágenes o protocolos de resonancia. Este es el protocolo FLAIR, lo que estoy seleccionando acá, y este es el protocolo de difusión. La tomografía cerebral simple sin contraste en las primeras horas, vamos a visualizar cómo cambia, cómo se comporta de acuerdo a cada una de las imágenes. Mismo paciente, mismo tiempo. En esta tomografía, si uno hace un análisis comparativo, puede ver de forma comparativa si hay alguna lesión que llame la atención, pues no hay nada diferente. Si veo el protocolo FLAIR del mismo paciente al mismo tiempo, tampoco veo nada importante, a no ser estas pequeñas hiperintensidades o hiperseñales que corresponden a las leucoriosis, a lesiones crónicas de pequeño vaso, probablemente en un paciente hipertenso diabético. Y esta imagen que corresponde a la difusión, que comentamos que es el gol estándar de las lesiones isquémicas agudas, en este caso sí se evidencia una lesión hiperintensa o de hiperseñal que corresponde a todo el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Entonces, este es el mismo paciente. Por eso es que les digo, si ustedes le hacen una tomografía, no esperen encontrar lesión isquémica. Pero si le hacen una difusión y corresponde a un infarto, ahí sí. Esto corresponde a un infarto cerebral agudo de arteria cerebral media del lado derecho. En la siguiente fila podemos visualizar tomografía simple sin contraste. Quien por ahí tiene un poquito más de experiencia de repente mirando imágenes podría llamarle la atención algo en esta zona, ¿no? Una porción de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Medio raro, un poquito, parece que estuviera un poquito borrado, no se puede diferenciar bien sustancia gris de sustancia blanca, pero nada evidente, ¿no? En la siguiente imagen, que corresponde a FLAIR por resonancia, sí se ve unas pequeñas lesiones de hiperintensidad o de hiperseñal. Y en la difusión ya se ve con mayor detalle que corresponde a una lesión hiperintensa o de hiperseñal en territorio de la arteria cerebral media derecha. Esto también corresponde a un infarto cerebral. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta primera fila y esta segunda fila? Acá en la primera fila el FLAIR es completamente negativo, no se ve lo que se ve acá. En cambio aquí en esta segunda fila sí se ven empiezan a notarse unas pequeñas hiperintensidades o hiperseñales en el protocolo FLAIR. No tan establecido o tan marcado como se ve en la difusión, pero sí se empieza a ver. Entonces hay tiempos que más o menos nos ayudan a definir hay protocolos que nos ayudan a definir los tiempos de más o menos cuánto tiene el cuadro clínico del infarto. Si se ve en la difusión es que mínimo tiene más de 30 minutos. Ojo que hay algunos resonadores que lo detectan hasta los 5 o 10 minutos, ¿no? Pero bueno, mínimo 30 minutos. Si no se ve en el FLAIR, como es el primer caso,
Significa que la lesión tiene mínimo más de 30 minutos, pero menor a 3 a 4 horas y media. Porque se dice, más o menos en la literatura y en los estudios que se han realizado, es que el FLAIR detecta la lesión isquémica a partir entre las 3 a 4 horas y media. Hay un rango, no es un rango muy preciso, muy exacto, pero más o menos ese es el rango. Sin embargo, en esta segunda imagen, en esta segunda fila de imágenes, podemos ver que efectivamente la lesión tiene más de 30 minutos y probablemente tenga más de 3 a 4 horas y media. ¿Por qué? Porque en el FLAIR ya se detecta la lesión. Más de 3 a 4 horas y media. No se olviden este juego de imágenes y de tiempos porque va a ser muy importante cuando queremos tomar decisiones en la evaluación de otro tipo de pacientes. En la tercera fila de imágenes podemos ver acá una tomografía simple sin contraste que a diferencia de los casos anteriores donde no veíamos una lesión claramente definida, acá sí se ve una hipodensidad claramente definida en la zona profunda de la arteria cerebral media del lado derecho. Si lo vemos en el FLAIR, la lesión obviamente nos va a mostrar toda su extensión y es una lesión extensa a expensas de la parte profunda de la arteria cerebral media del lado derecho. Si lo vemos en el protocolo de difusión, también se muestra la misma lesión como una zona de hiperseñal o de hiperintensidad en la región profunda de la arteria cerebral media del lado derecho. Digo profundo porque la lesión no está pegada a la corteza. Comparen esta imagen como se ve acá, precisamente en la parte profunda, en cambio aquí sí llega hasta la parte cortical, extensa. Este es más que todo profundo. Ya cuando la imagen se ve en la tomografía, ya digamos que no tiene mucho tiempo o mucha razón de ver las imágenes en resonancia, porque si se ve la tomografía es que muy probablemente esto ya tenga un mayor tiempo de evolución, ¿no? No es que podamos definir exactamente que se ve en la tomografía a las 6 horas, 12 horas, ni 24 horas, no. Solamente tenemos como referencia que la tomografía puede ser negativa hasta las 24, 72 horas, más aún si las lesiones son pequeñas o son entradas. Lo que sí sabemos es que la sensibilidad en las primeras horas en la tomografía, más o menos en las 3 horas, va del 50-70%. O sea que en las primeras horas de 2 tomografías, al menos una, ustedes no van a ver lesión isquémica. Por eso, nuevamente, tengan el mensaje de que la tomografía en las primeras horas sirve y nos ayuda a detectar lesiones hemorrágicas, ¿ya? Más ejemplos de la resonancia con difusión. Este es el protocolo FLAIR, este es el protocolo de difusión y este es el negativo del protocolo de difusión que se conoce como el mapa de coeficiente de difusión aparente. Las lesiones isquémicas agudas se ven como hiperseñal o hiperintensidad en el protocolo de difusión, en el protocolo de FLAIR, en el protocolo de difusión y en el protocolo de coeficiente de difusión aparente o de mapa CDA se corresponde como una hiposeñal o una hipointensidad. Antes que me olvide, la imagen por difusión muestra esta lesión a partir de los 30 minutos, como le dije, más o menos minutos, hasta los 30 días, y este correlativo, este equivalente de hiposeñal, desde que se hace positiva la difusión, hasta los 7-10 días. Entonces, en base a eso yo puedo decir, esta lesión tiene mínimo más de 30 minutos y menos de 7-10 días. Si no viera esta hiposeñal, diría que esta lesión tiene más de 30 minutos y menos de 30 días, porque ya no puedo ver esta diferenciación acá. Para otra utilidad de la difusión, miren esta tomografía simple, que aparentemente no muestra ninguna lesión isquémica. Vemos varias hipodensidades profundas, pero no nos puede determinar a qué corresponde, si es agudo o crónico. Pero si le hacemos difusión al mismo paciente, sí podemos acá determinar estas lesiones de hiperseñal o de hiperintensidad que corresponden a lesiones isquémicas agudas. Esa es la utilidad de la difusión. Lo mismo sucede acá, ¿no? Protocolo FLAIR. El protocolo FLAIR es como la prevalencia, muestra lo nuevo y muestra lo antiguo. Yo aquí no puedo diferenciar a qué corresponde cada lesión, pero si le pido al paciente la difusión, acá sí veo una lesión de hiperseñal o de hiperintensidad en la parte profunda de la arteria cerebral media del lado izquierdo, que corresponde a una lesión isquémica aguda. De todo esto, solamente esto de aquí es la aguda.
Recuerden que una vez diagnosticada la lesión isquémica nos corresponde estudiar la causa. Para eso hacemos estudios basales como el Doppler transcraneal para detectar estenosis intracraneal, la ecografía carotidia para detectar estenosis carotidias, el ecocardio transtorácico para detectar misomas, estenosis mitrales, trombos, ¿no? Cualquier patología o que pueda ser una fuente mayor de cardioembolismo, y el Holter o el EKG convencional, que en caso el paciente tuviera una FA permanente, lo va a diagnosticar, pero si fuera una fibrilación auricular paroxística, sí se podría necesitar de otros exámenes como un Holter de 7 días o el monitoreo cardíaco continuo. Si todo esto sale negativo y nosotros sabemos que hay alguna causa en el paciente, porque es un paciente joven o pudiera tener alguna fuente de cardioembolismo que todavía no se ha encontrado, entonces toca hacerle más estudios, como de repente estados de hipercoagulabilidad, incluso resonancia magnética de corazón, angioten de vasos supraórticos, o en casos poco frecuentes, causas de infarto cerebral inhabituales como moya, se le puede hacer una angiografía cerebral por sustracción digital. ¿Cuál es el objetivo de la angioresonancia que lo habíamos comentado previamente? Este corresponde a una lesión isquémica en la parte profunda de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Si ustedes ven acá en la angioresonancia, si seguimos el trayecto de las arterias, cerebral anterior, cerebral media del lado derecho, y si vemos en el lado izquierdo está el bucle de la cerebral media izquierda y acá hay un stop. Esto muestra una oclusión de la cerebral media izquierda en el segmento M1. Para eso nos sirven las imágenes y sobre todo en la fase aguda son criterios para diagnosticar, para determinar qué tipo de terapia vascular puede requerir el paciente. Una vez que hemos hecho el examen diagnóstico, nos corresponde saber la clasificación o el subtipo etiológico del infarto. Los subtipos etiológicos que normalmente utilizamos, porque son los comúnmente conocidos, es la clasificación de TOAS. Ojo que existen clasificaciones más modernas como la clasificación de Ascot, pero para motivos académicos vamos a seguir manteniendo la clasificación clásica. El infarto se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado. El indeterminado tiene a su vez una causa por estudios incompletos porque no se le hizo todos los exámenes que requería el paciente. El que tiene fibrilación auricular y además una estenosis de un vaso grande de más del 50% se cataloga como indeterminado por más de una etiología. Y el que se le hizo absolutamente todos los exámenes, pero no se le encontró nada, ese es un infarto clásicamente conocido como criptogénico. En la fase aguda que le hacemos la escala de NIH, que consta de 11 ítems, máximo 42, mínimo 0, nos ayuda a determinar la severidad del infarto. Y para el seguimiento se utiliza la escala de ranking modificada de 0 a 6, siendo 6 de función, siendo de 0 a 2 un pronóstico bueno, de 0 a 1 un pronóstico excelente y de 3 hasta 6 obviamente un pronóstico malo. El manejo general, que es común casi tanto para lesiones isquémicas como hemorrágicas, empieza desde la protección de la vía aérea, suplemento de oxígeno para mantener una saturación más del 94%, la temperatura si excede 38 grados, la glicemia tiene que estar entre 140 y 180, se maneja obviamente la hipoglicemia e idealmente los pacientes deben ser manejados en una unidad de stroke. Se le hace la evaluación del test de disfagia para prevenir el riesgo de neumonía aspirativa. Si el test de disfagia es positivo, se le coloca una sonda nasogástrica al paciente. Independientemente de la alimentación, si sea de forma voluntaria y vía oral por el paciente o por sonda nasogástrica, esta debe empezar lo más pronto posible, dentro de los 7 días. Para pacientes inmovilizados, los dispositivos de compresión neumática intermitente asociados a aspirina e hidratación, y no se le coloca a todos los pacientes sonda Foley ni ningún otro catéter urinario por el riesgo incrementado de infecciones urinarias. Abarcando el punto principal del manejo específico de las lesiones isquémicas, específicamente del infarto cerebral, existen dos alternativas de manejo de la terapia de rescate vascular. La primera es la parte, digamos, de manejo médico, que es la trombólisis endovenosa, cuyo tiempo de ventana es menor a 4 horas y media desde el inicio definido de los síntomas. Es muy importante que uno sepa claramente cuándo empezó los síntomas del paciente.
Y luego viene la trombectomía mecánica o la trombólisis endovascular, que hay dos indicaciones o dos criterios, si es menor de 6 horas o si es menor de 24 horas. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de rescate vascular? Si esta es la lesión isquémica inicial, siendo la zona más negra la zona de core o núcleo isquémico y la zona gris la zona de penumbra, es tratar de rescatar y salvar esta zona de penumbra para que el volumen final del infarto sea del menor tamaño posible, por lo tanto va a tener menor discapacidad, menor morbilidad y menor riesgo de mortalidad. La evidencia para trombólisis endovenosa tiene definido, en base a varios estudios clínicos que se han hecho, ¿no?, como un resultado a favor del uso del RTPA endovenoso. Este es un metaanálisis donde muestran los resultados de varios estudios y el uso de RTPA endovenoso. El efecto, cuando ustedes ven un metaanálisis, todo lo que toca la unidad no tiene, digamos, un resultado a favor, claramente. Todo lo que está separado hacia la derecha va a favor del RTPA y hacia la izquierda, sin tocar la unidad, va en contra del RTPA. Menor de 3 horas, el efecto es mayor, obviamente. Acuérdense de lo que conversamos al inicio, del tiempo de producir la oclusión vascular. A menor tiempo, menor core, más penumbra, y va a ser más fácil poder recuperar ese tejido. De 3 a 4 horas y media, también se encuentra aquí el efecto. Miren, ¿no? No es tan marcado como menor de 3 horas, pero sí hay un efecto. Mayor de 4 horas y media ya no hay efecto. Por eso que el tiempo de ventana para endovenosa es menor a 4 horas y media. Nivel de evidencia y grado de recomendación, 1A cuando es menor a 3 horas y menor a 4 horas y media, 1BR, porque es en base a otro tipo de estudios de menor calidad. Da lo mismo tratar menor de 80 años y mayor de 80 años. No hay un criterio de exclusión absoluto en cuanto a la edad. No se puede dejar de trombolizar porque un paciente tenga mayor de 80 años. Acá está la evidencia. En los dos va a haber un efecto significativo a favor del alteplase. El NIH, por ahí a veces dicen, no, NIH 25 no se puede trombolizar. Eso no es cierto, no está acá. Hay algunas de repente duda en cuanto a NIH menores, no tiene sentido porque eso tiene que ver en cuanto al tamaño de muestra, pero el NIH tampoco es un punto de corte, jóvenes, para trombólisis endovenosa. Criterios de inclusión: paciente con un déficit neurológico cuantificable o medible mediante la escala de NIH, que es la que más se utiliza. Tiempo de enfermedad, ya lo comentamos, menor a 4 horas y media, y la edad sí es mayor de 18 años, porque los ensayos clínicos se han hecho en adultos, nada más. Este es el primer caso que nosotros trombolizamos en el instituto. Varón de 60 años que ingresa con 1 hora de enfermedad por una forma de inicia súbita que caracterizaba por una hemiplegia derecha, una hemihipoestesia derecha y una disartria severa, que en su momento puntuó un NIH de 12. Tomografía cerebral al inicio. Acá lo único que llama la atención es esta pequeña hiperdensidad, que se conoce como el dot sign. No es el signo de la semihiperdensa, ni no es el signo de la cuerda tampoco, en el territorio del ACM del lado izquierdo. Por aquí, de repente alguien podría decirse un poquito más oscuro, ¿no? Pero en realidad no es nada contundente, ¿no? Como venía con 1 hora, se le decidió trombolizar al paciente y miren cómo terminó el paciente al alta, ¿no? NIH de 4 puntos, de lo que ingresó postrado con 12 puntos, sin tener la capacidad de poder movilizarse o mantener una conversación, salió con NIH de 4. Esas son las ventajas de la trombólisis endovenosa. Este es el signo de la CM hiperdensa que les había comentado previamente, que lo que traduce es una oclusión de un vaso grande. Es un signo temprano de un infarto cerebral. Te dice que de repente la oclusión del vaso está desde el segmento inicial, el segmento M1. Probablemente también puede ser desde la carótida distal. Pero este signo de la semihiperdensa no es lo mismo que ver la zona de hipodensidad. Por lo tanto, por más que esto sea un predictor de que la oclusión es de un vaso grande, no contraindica que el paciente pueda ser sometido a una trombólisis endovenosa. Exámenes de laboratorio. El único examen de laboratorio que tengo que tener en la mano sí o sí antes de empezar la infusión es la glucosa, porque acuérdense que la hipoglicemia o la hiperglicemia son causas de pseudostroke o mimic stroke, y si el paciente está en hipoglicemia o en hiperglicemia, pues puede suceder de que el cuadro clínico sea eso y no sea un infarto cerebral propiamente definido, ¿ya? Se le
Hace el electrocardiograma del paciente, ¿no? En la fase inicial, pues para ver si hay un infarto cardíaco asociado, o de repente por ahí se le encuentra que está fibrilando y ya tenemos la causa. Troponina, si hay un cuadro clínico que se haga sospechar de un infarto al miocardio, como de repente hipotensión, taquicardia, sudoración, ¿no? Y la radiografía de tórax en caso hubiera alguna sospecha de alguna patología respiratoria. De lo contrario, se puede realizar, pero sin que retrase el inicio del RTPA. El manejo de la presión arterial en el infarto cerebral es muy importante. Si el paciente no es candidato a terapia de rescate vascular, uno tiene que tratar de dejar la presión arterial lo más alta posible. Porque si se produce una oclusión vascular, el organismo de forma compensatoria eleva la presión arterial porque trata de forma fisiológica de restablecer el flujo sanguíneo en ese vaso que se ha ocluido y tratar de salvar la zona de penumbra. Ese es el mecanismo compensatorio. Por eso que muchos pacientes con lesión isquémica aguda, cuando van a las emergencias, encuentran la presión alta, porque es un mecanismo compensatorio. ¿Pero qué sucede? A alguien le ve la presión en 150, 160, le pone su captopril y lo manda a su casa. Nadie se dio el trabajo de preguntar si el paciente venía por un cuadro neurológico, por un compromiso motor. Le bajan la presión, se barra la zona de penumbra y luego el paciente ya está con un cuadro claramente definido de una lesión isquémica. Si el paciente es candidato a terapia de reperfusión vascular, así sea endovenosa o RTPA, la presión como criterio de elegibilidad no debe ser mayor de 180, o se debe manejar si es mayor a 185 o 110, y durante la infusión se baja el punto de corte de 180 a 105, porque en un paciente que va a ser sometido a terapia de rescate vascular, si mantenemos la presión muy alta, se corre el riesgo de que pueda haber transformación hemorrágica. Por eso es que se le baja aún más el punto de corte. Luego de que sucede todo el manejo en la fase aguda, si el paciente ya ha sido sometido a alguna terapia de rescate vascular o no, el paciente se le tiene que manejar la presión de forma normal con el punto de corte de 140,90. ¿Cómo se maneja la presión arterial en la fase aguda? Se le da la betalol en los primeros minutos, 10 a 20 miligramos, en 1 o 2 minutos, y se le puede repetir una vez, o se le puede utilizar otro tipo de antihipertensivos. Nosotros utilizamos la betalol o utilizamos enalaprilato. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene un stroke menor? ¿No? Les vuelvo a remarcar, quítense la idea de que el NIH es un punto de corte para definir, no. Algunos estudios, sobre todo las guías, definen el stroke menor como un NIH-CS menor de 4. Te dicen, ¿no? Supongamos que un paciente pueda tener como clínica una hemianopsia homónima porque tiene un infarto del ACP, y en el NIH lo único que te va a puntuar es 2 puntos. Y como tiene 2 puntos, alguien podría decir, no es un stroke menor, no hay que trombolizar. La decisión para trombolizar un stroke menor va a depender de que el médico pueda valorar si esa discapacidad que le va a dejar el infarto, el stroke, lo va a incapacitar al paciente. La hemianopsia homónima te va a incapacitar, por supuesto, ese paciente, más aún si es un paciente joven, no va a poder nunca más volver a manejar un vehículo, si de repente probablemente tampoco pueda volver a trabajar, sea médico, albañil, ingeniero, lo que sea. Entonces, la idea es que uno tienda a trombolizar en un paciente debidamente seleccionado lo más que se pueda y no limitar la trombólisis. Si fuera un paciente de 80 años que tiene comorbilidad hipertenso, diabético, mal controlado, no toma la medicación, viene con una hemianopsia, pero el paciente ya está postrado hace tiempo, eso es otra cosa, ¿no? Pero si es un paciente adulto mayor, independiente, que hace sus actividades solo, ahí sí habría que valorar poder trombolizarlo. Porque acuérdense que la edad tampoco es un criterio absoluto de exclusión para trombólisis endovenosa, o para otro tipo de terapia de rescate vascular. En las primeras horas la presión, 180 a 105 durante la infusión y las primeras 24 horas, ya lo conversamos, ¿ya? Y la aspirina se reinicia después de las 24 a 48 horas, terapia antitrombótica, de la lesión producida en la terapia de rescate vascular, no dentro de las 24 horas.
¿Cuáles son las complicaciones asociadas al RTP endovenoso? Hay las neurológicas y las no neurológicas. Las no neurológicas, la principal, el angioedema orolingual, que se administra, se le da su ranitidina, su clorfenamina, su dimenhidrinato para potenciar el efecto, o se le da su hidrocortisona, y si esto no funciona, ya se le pone su adrenalina subcutánea. Y para el manejo de la complicación neurológica en sí, que es propiamente la hemorragia intracraneal, si un paciente tiene de forma súbita durante la infusión o durante el procedimiento cefalea intensa, náuseas, vómitos y alteración del sensorio, lo primero que se tiene que hacer es suspender la infusión o suspender el procedimiento. Y luego se le hará una tomografía y hay que valorar si es una hemorragia intracraneal sintomática o no lo es. Para que se defina una hemorragia intracraneal sintomática, el paciente tiene que tener un incremento de más de 4 puntos del NIH basal. ¿Qué significa? Que si al momento previo al inicio de la terapia de rescate vascular tenía, por ejemplo, 10 y se puso mal en el procedimiento, entonces cefalea, náuseas, vómitos, cayó el lasgo, llegó a 15, hay una diferencia de 5 puntos y ese paciente, si es que la tomografía confirma sangre, se cataloga para una hemorragia intracerebral sintomática. Tratamiento de elección son los crioprecipitados, no tenemos, que utilizamos nosotros, plasma fresco congelado. Y hay que valorar si el paciente va a ser candidato a algún tipo de tratamiento quirúrgico o algo. Asociado al crioprecipitado también se utiliza el ácido tranexano. Existen otros agentes aparte del RTPA, que es el alteplase, ¿ya? Para la trombólisis endovenosa, ¿no? Pero digamos que sigue en pie todavía y no, hasta ahorita no ha desocupado el lugar que tiene el RTPA para el tratamiento endovenoso. Ahí está el tenecteplase, pero es como que de repente para algunos pacientes mayores que tengan mucho riesgo de sangrado o cuando la lesión no sea en un vaso grande, ¿no? Lo que sí es que la zonotrombolisis ya no se recomienda asociado a la terapia de rescate vascular. El segundo procedimiento, el segundo tipo de terapia de rescate vascular es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica, ven ustedes acá en esta imagen, corresponde a la carótida interna, cerebral anterior, cerebral media debería seguir acá, pero acá hay una oclusión, hay un stop. Esto de acá muestra una oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media del lado derecho. El objetivo de la trombectomía mecánica es entrar, ¿no?, dentro de la circulación cerebral, entrar a nivel arterial y sacar este trombo de la arteria cerebral media del lado derecho para poder restablecer el flujo sanguíneo en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, de esta forma uno puede restablecer el flujo sanguíneo. Entra acá por un catéter, por un trombo, saca de acá y puede uno restablecer. Este es el objetivo de la trombectomía mecánica. Es más invasivo este procedimiento. ¿Qué se utiliza? El stent retriever. Hay dos modalidades, o la aspiración directa. Pueden utilizarse de forma coadyuvante, ¿no? O también puede ser, si el paciente se le puede sacar el trombo utilizando este dispositivo, es suficiente, o puede ser también este método, cualquiera de los dos. Nivel de evidencia y grado de recomendación, 1A para el stent retriever y para la aspiración directa, 1BR, básicamente por la diferencia en los estudios. ¿Cuáles son los 6 criterios para la trombectomía mecánica? La escala de ranking de 0 a 1, ¿no? Para empezar, que el paciente no tenga discapacidad previa, que la oclusión sea de un vaso grande, carótida interna, cerebral media, segmento M1 con nivel de evidencia 1A. Las demás localizaciones que ustedes ven acá, M2, M3 de ACM, ACA, vertebral, basilar o ACP, el nivel de evidencia y grado de recomendación baja 2B, CLLD. O sea, en estos casos de aquí habría que valorar los beneficios, si hay experiencia en el centro o no, y todo lo demás. En cambio aquí, en vaso grande, carótida interna, segmento M1 de ACM, la indicación es clara, 1A. El paciente tiene que tener más de 18 años, el NIH tiene que ser más de 6, el ASPEC también tiene que ser más de 6. El ASPEC es como la escala tomográfica, que si se ve mucha zona de hipodensidad, significa que el infarto probablemente está establecido y ya no habría mucha zona de penumbra que salvar. Por eso mantiene un ASPEC más de 6. Y el tratamiento para trombectomía mecánica tiene que ser dentro de las 6 horas. Este es un caso clínico. Este es un caso clínico de un paciente varón de 62 años,
ya que se desplomó en el baño, no podía hablar, tenía incapacidad para mover las extremidades derechas. En el momento de la evaluación de la emergencia tenía una presión arterial de 180/100, un pulso irregular, y en emergencia tenía fluctuación del nivel de alerta, desviación forzada de la mirada hacia el lado izquierdo, déficit en los campos visuales, afasia global. Por cuadro clínico, ustedes ya saben que esto tiene que corresponder a un cuadro o a una localización carotidia, ¿verdad? Tomografía siempre en las primeras horas, miren, no se ve ninguna hipodensidad claramente definida, pero sí se ve una hiperseñal acá, en la ACM hipertensa, el signo de la ACM hipertensa. En el angioten, miren cómo se ve la ACM del lado derecho y en la ACM del lado izquierdo se ve un stop. No se ve aquí el vaso. Entonces hasta aquí podría pensarse que era una ACM en el lado derecho. Hacemos la angiografía cerebral y nos damos cuenta que no solamente no hay ACM, sino que también no hay cerebral anterior. Entonces, esto corresponde a un infarto carotidio que básicamente se definió mejor mirando la angiografía cerebral. Las imágenes que ya habíamos comentado, el tiempo en que se le hizo el procedimiento endovascular desde el ingreso hasta la punción fue de 55 minutos, ¿no? Perdón, hasta la endovenosa fue 55 minutos porque el paciente llegó dentro de las 4 horas y media y tenía criterios para endovenosa, se le hace la endovenosa. Como se sabía que era un carotidio, se le continúa después de esa trombectomía mecánica con un tiempo de 67 minutos. Creo que aquí no se ve muy bien esto. Ok, se corrió. Disculpen, chicos. La idea era que ustedes pudieran ver acá la recanalización completa de la carótida interna, ¿no? Pero bueno, no sale en ningún. Vamos a ver otro caso. Este fue el primer caso de trombectomía mecánica que se hizo en el instituto. Un colega que presentó de forma brusca un déficit motor en el lado izquierdo mientras pasaba visita. Rápidamente se le llevó a la tomografía. No muestra nada evidente. Por ahí, si alguien es un poquito más detallista, podría decir que pareciera que en el lado derecho no se diferencia bien sustancia gris de sustancia blanca, o de repente no se ve muy bien los cuernos ventriculares, ¿no? Algo por ahí, pero nada contundente. Se le hizo una resonancia en el momento y en el protocolo de difusión se vio esta hiperseñal o esta hiperintensidad. En el FLER casi absolutamente nada, miren acá un poquitito, pero en la difusión sí se vio y esto corresponde a un infarto cerebral de la arteria cerebral media del lado derecho. Con nuestro colega, con nuestro paciente, ya se le había visto por imágenes y por cuadro clínico que podría corresponder a un vaso grande y se le hizo en ese momento los dos procedimientos, la endovenosa y la trombectomía mecánica. Se le ingresó dentro de la sala de hemodinamia, se ve cómo se pinta la arteria cerebral anterior, pero no se ve la arteria cerebral media. ¿Ven? Acá está en stop, desde el segmento M1 de cerebral media, no había. Se le utilizaron los dos métodos de recanalización, tanto el stent retriever, que logró recanalizar una pequeña porción, pero con la aspiración directa fue más efectiva, y acá se ve cómo se abre el vaso. ¿Ven? De lo que no se veía absolutamente nada de arteria cerebral media en este lado, en el lado derecho, miren cómo luego del procedimiento se recanaliza y se abre el vaso. Sin embargo, en la evolución, miren como si hubo una lesión hipodensa en la parte frontal, ¿no? Que pudiera haber sido totalmente extensa y maligna y probablemente un cuadro más catastrófico con un resultado de peor pronóstico, ¿no? Pero a pesar de eso hubo una pequeña lesión hipodensa frontal. Cuando se le volvió a hacer la resonancia de control, esta lesión frontal, miren toda la desviación de línea media que causaba, pequeñas lesiones acá corticales, ¿no? Hubo transformación hemorrágica, el vaso estaba recanalizado, pero por algún motivo ya había habido lesión, porque la oclusión del vaso fue total desde la fase inicial. Tomografía simple es la hipodensidad con transformación hemorrágica, que poco a poco con el manejo antiedema y se le hizo una cranectomía descompresiva para proteger ese cerebro, fue remitiendo, ¿no? Ranking al alta, 3. Ranking a los 3 meses, 2. Ranking a los 6 meses, 1. Actualmente el colega está trabajando.
Y eso tiene que ver mucho con la colateralización. Un paciente que tiene buenas colaterales puede esperar más tiempo para, digamos, hay un efecto protector en cuanto a la irrigación y puede esperar más tiempo para, digamos, tratar de salvar la zona de penumbra. Pero un paciente que no tiene buena colateralización, como probablemente pasó en el colega, rápidamente los tejidos se van a infartar y hagamos lo que hagamos, no vamos a poder tener una buena recuperación como quisiéramos. ¿Cómo podemos ver la colateralización cuando le hacemos los angiotem? También es otra parte que se evalúa de vasos grandes, ¿no? Miren acá, este es un angiotem que se muestra las colaterales muy bien marcadas en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no hay nada, ¿no? Y cuando uno ve en las imágenes, que estas de acá abajo son las imágenes de perfusión, ¿no? Estas muestran las zonas de corio núcleo isquémico que está de este volumen, y la zona de penumbra tiene casi el mismo volumen. Si hacemos una sustracción entre esto y esto, no hay mucho que poder salvar, ¿no? Porque casi todo ya está como tejido necrótico. Estos son los estudios que se basaron en la trombectomía mecánica. Mr. Clean, Escape, Sten 1A, Swift Prime, Revascat y Trace, que están en base y que lo recoge la guía de la terapia endovascular que sale del 2015, ¿no? Donde muestra una evidencia. Dentro de los tratamientos que hay, o dentro de los estudios que hay para endovenosa, como son el ECAS, el NINS, todos los estudios de trombectomía mecánica muestran un grado de efectividad